video sobre el concepto de capital humano para aclarar lo que se presenta como definición, ¿no? ¿Ya? Entonces, y luego ya retomamos la clase explicando los temas que se ha propuesto, ¿no? Ahora, en esta clase de la semana 9. ¿Ya? Lo voy a presentar el video primero y ya luego retomamos la explicación. Hay un concepto acá, pero vamos a escuchar el video, ¿ya? Para ampliar un poquito el horizonte de esta teoría de capital humano. Esto está al final. El tema a explicar ahora es justamente como capital humano, hay que entender las capacidades que tiene una persona, el trabajador en una empresa o si labora para el Estado, ¿no? Cómo desarrolla esas capacidades para básicamente aumentar su productividad, ¿no? Ese es el punto central, digamos, ¿ya? Ya, de 2 minutos, es más pequeño, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Ya ustedes ven, ya el otro ya con más tiempo. Este es más largo. At work by communicating effectively with Grammarly. Meet Todd. He is emailing a difficult. De 6 minutos. El otro. De hoy vamos a aprender a diferenciar entre lo que es el nivel de precios de una economía y el poder adquisitivo de los ciudadanos que viven en dicho país. De los salarios. Para ello vamos a empezar con el nivel de precios. Es sobre los salarios, ¿no? Básicamente, cuánto nos costaría comprar una cesta de la compra en dicho país. Aquí lo que tenemos que entender es que esta diferencia de nivel de precios que en ocasiones hay entre los países no nos sirve para hacer muchas comparaciones. Por ejemplo, si yo ahora mismo en España bajara al supermercado a comprar un kilo de pollo, me costaría 5 euros. Sin embargo, cuando hace 3 años fui a Suiza en verano, pues un kilo de pollo puede costar 20 euros. Que volver a ver. Yo podría decir aquí, que realmente respetará tu privacidad. Bueno, Brave Blood. El origen de capital humano. Innato, forma natural desde el nacimiento. Y adquirido es a través de la educación, ¿no? Y a través de varios años. Y también el otro concepto, fuerza, es una inversión, no es un gasto. Fuente de bienestar y crecimiento, ¿no? Es una inversión económica que debe hacer para así mejorar a las personas y a la sociedad en general, ¿no? Sin conocimiento no hay bienestar humano. Ya, listo. Está repetido. Ya, listo. Ya, ahora sí. Entonces, es
concepto de capital humano que se ha traducido en varios puntos. Ya voy a... Ya, listo. Ya. Ahora sí. ¿Qué es el capital humano? No. Entonces acá se presenta un concepto y se amplía con lo que aparece ahí en el video, ¿no? Como definición entonces de capital humano, en principio, ¿quién la elabora, quién propone, ¿no? Este economista norteamericano, Gary Becker, ¿no? Precisamente por desarrollar esta teoría y hacer investigaciones, ¿no? Gana el Nobel en el año 1992, ¿no? En 1992. Pero su teoría, su investigación es desde 1995, perdón, 75, ¿no? Su investigación. En base a ese desarrollo, gana el Nobel, ¿no? Le reconocen el año 92, ¿no? Entonces, considera efectivamente que el capital humano es las capacidades que uno adquiere de forma innata, si es que es trasladado pues, de los genes, ¿no? Los padres hacia los hijos, pero es rarísimo eso, no es tan general, ¿no? Los niños con un coeficiente intelectual, de inteligencia muy alto, son muy pocos, no es mucho, no son muchos, no, pero sí existe esa procedencia, esa teoría, como dice aquí en la presentación, ¿no? Que se ha hecho en el video. En la mayoría de casos, ese conjunto de capacidades es adquirida, ¿no? Se adquiere, ¿cómo? A través del tiempo, de los años de educación, del contacto con el mundo externo, de la experiencia misma de vida que se tiene, ¿no? Uno va alimentándose de esas, a través de la experiencia de esos nuevos conocimientos, que se adquieren, gran parte de ellos, en las escuelas, desde el kinder o pre-kinder hasta la universidad. Y ahí hablamos de largo plazo, hablamos de ¿cuántos años? Unos 20, ¿no? Hasta los 23, 24 que ya termina, o 25 si es medicina, si ya termina todo su especialidad, ¿no? Profesional, ¿no? Se hace profesional, pero es tantos años a largo plazo. Y por eso Becker considera que este tema de la educación debe ser tratado efectivamente como una inversión a largo plazo. La recuperación de inversión a largo plazo es después de 20 y tantos años, no es de 1 o 2 años, como que uno invierte en una empresa, ¿correcto? Ya, entonces esa idea nos da este video. Agregaré, los países que han invertido, digamos, como política de Estado en educación, ¿no? Han invertido bastante, hoy son los países que lideran y son países desarrollados. Son países desarrollados, ¿ya? Porque ahí se produce ciencia, tecnología, ¿no es cierto? Y exportan al mundo justamente todo lo que significa esa, esa sabiduría, ¿no? Conocimiento. Este año o este siglo XXI se ha llamado siglo de la sociedad del conocimiento. Y precisamente hay que desarrollar esas capacidades que uno tiene para aportar, ¿no? a su empresa, al Estado, a la economía, ¿no? Y si efectivamente se compila todos esos aportes, estaríamos hablando pues de un mayor crecimiento y un desarrollo económico, es decir, de una sociedad de más bienestar para
la mayoría de gente y de buenos ingresos. ¿Cómo ocurre en los países desarrollados? Un modelo de educativo hoy por hoy es Finlandia, ¿no? Es un modelo. Japón también, ¿no? Y en general, ¿no? Todos los países europeos y los países desarrollados hoy tienen, como se dice, en primera línea, esa inversión, ¿no? En educación, ciencia y tecnología. ¿Ya? Entonces, eso es rescatar, ¿no? De este aporte Becker, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá en el resumen de capital humano se dice capacidades, ¿no? Que se tiene el personal, el trabajador, ¿no es cierto? Que lo pone al servicio de una empresa o del Estado, ¿no? Si trabaja para el Estado, ¿no? De su conocimiento, si un profesional en su respectivo competencia o especialidad, correcto, ahí aporta, ¿ya? Conocimientos generales, destrezas y experiencias que va acumulando, como ya lo señalé, ¿no? En el transcurso de su vida laboral, ¿no? Etcétera. Entonces, conocimiento. El capital humano va en esa dirección, ¿no? De ir cada vez a, adquiriendo nuevos conocimientos y nuevas experiencias, por supuesto, ¿no? Y lo que da como resultado, ¿no? Los dos puntos anteriores, es que ese trabajador, el conjunto de trabajadores de una empresa, de un país, eh, tiene un rendimiento por encima del promedio, es decir, mayor productividad, y esto significa mayor aporte a generar más riqueza en ese país. Y si se tiene más para acumular, para repartir, como ya anteriormente hemos dicho sobre distribución, entonces alcanzará pues para que se eleve la calidad de vida de su población, ¿verdad? Es la de esta teoría de capital humano, ¿no? De Becker, conclusión. Pero recuerden que es una inversión a largo plazo, ¿no? Y en ese sentido hay que desarrollar esas capacidades. La mejor forma de desarrollarlo es invirtiendo en educación, ¿no? En los países desarrollados todos son alfabetizados ya. En países subdesarrollados como Perú todavía tenemos, ¿no? Algún millón de personas analfabetas, ¿no? O algo más. En la región de América Latina, ¿no? Todavía. ¿Ya? Entonces, falta desarrollar e invertir más, pues, ¿no? En educación, en pagar mejor también a los maestros, ¿no? En Alemania, los mejores pagados de todas las profesiones son los maestros. Ver ya me olvidé de la premier de la presidenta alemana, decía pues que los maestros son las lumbreras que forman profesionales, o sea, claro, los maestros, ¿no? Desde los primeros niveles hasta que llega a la universidad y ahí ya se culmina la formación de ese alumno. Y por lo tanto, al profesor, al maestro que les enseñe, que forma ese profesor, debe pagársele y reconocérsele bien, ¿cierto? Y no como acá, ¿no? En el Perú, ¿no? En América Latina somos los penúltimos en justamente en invertir en ciencia e investigación, en darle un mejor presupuesto al sector público, en particular a las universidades. Ya, listo. Vamos ahora a continuar. ¿Ya? ¿Qué es el salario? Esto ya lo hemos en la clase anterior, cuando hablamos de distribución, ¿no? Ahí lo hemos precisado, ¿no? Es el pago de remuneración a la fuerza laboral, a la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, precio pagado a la fuerza de trabajo. Se compensa ¿qué cosa? Con el salario. Todas las energías que ese trabajador a lo largo de la jornada laboral desgasta, ¿no? Sea
esfuerzo físico sea esfuerzo intelectual, mental, ¿no? Eso se reconoce y se compensa a través del salario que recibe. Y ahí con esos ingresos, que son sus salarios, puede él recuperar sus energías, ¿no? Es decir, alimentarse, comprarse medicina si se enferma, trasladarse de un lado a otro, ¿no? Transporte, ¿no? Etcétera, ¿no? Afronta todas sus necesidades con esos salarios que recibe, pero él no está solo, está con la familia también, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se pone acá, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a ver diferentes clases de salario, ¿no? Y acá se ve, no, el salario en moneda nuestra de Perú es soles, ¿no? En soles. No se pagan en dólares, menos en bienes. Eso fue en la antigüedad el trueque, ¿no? Pago en bienes. Entonces ahora es en soles, ¿no? En dinero. Eso es flujo nominal, como hablamos anteriormente, ¿no? O lo definimos así, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué elementos o factores inciden, influyen en ese salario que gana, que se le paga y reconoce al trabajador, ¿no? En primer lugar, costo de vida, primer factor. Y el costo de vida resume todo digamos, los bienes, ¿no? Y servicios que diariamente adquirimos en los mercados. Desde el pollo, el arroz, los limones, en fin, todo lo que compone la canasta de consumo del trabajador y su familia. ¿Ya? Y estos precios ahora en estos últimos meses, días, se están elevando por diversas razones. También la inflación está en Perú, ya bordea los 6%, un poco más del 5%, en Estados Unidos 10%. Pero este es un fenómeno no de Perú solo, no solo de Perú, es de la mayoría de países en el mundo, afectados por la pandemia pues, del COVID desde el 2020, ¿no? Que se paralizó inclusive la economía, ¿cierto? Y últimamente por la guerra entre Rusia y Ucrania, porque son productores, controlan el 30% de la producción de granos y de energía, ¿no? De petróleo, ¿no? Entonces esa distribución no está llegando normalmente a todos los mercados, a todos los países. Y por esa razón los precios de esto se elevan en el mercado mundial. Y cuando nosotros compramos el trigo, porque importamos el 90% del trigo, importamos petróleo, ¿cierto? Maíz amarillo duro también para el alimento de los pollos tan caro, ¿no? Entonces, los empresarios, los granjeros suben sus precios. Y el precio del pollo ya es alto. El precio del pan, ya ahora estamos comprando 3. Hace un año, 2 años compramos 8, 10 pan por un solo. ¿No? Entonces ahí se ve ese impacto, ¿ya? El costo de vida. Segundo punto. El costo de vida tiene que ver con la inflación, ¿no? Con el alza de los precios. Ya, segundo punto, condiciones del mercado laboral, ¿no? Oferta, no solamente hay oferta, ¿no? También hay demanda. La oferta es la cantidad de personas dispuestas a laborar, a trabajar. ¿Quién no quiere lograr o conseguir un puesto formal de trabajo? ¿No es cierto? Presentar un currículo, concursar o, bueno, acceder a ese puesto de trabajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, las condiciones actuales es difícil, ¿no? Porque no hay nuevos puestos de trabajo. Más bien se está recuperando de lo anterior, ¿no? Por efecto de la crisis serrana, ¿no? Y están reabriendo sus puertos, ¿no? O sea, mejor dicho, recuperando, ¿no? Su inversión o actualizando su inversión, ¿no? Hay trabajadores, sin embargo, dispuestos a trabajar, pero como han sido despedidos, entonces ahora la actividad que realizan es informal, como también lo explicamos en la clase anterior, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Oferta.
de trabajo. Y por otro lado, la demanda se ha estancado, ¿no? O no hay. Ha caído la inversión privada, está cayendo la inversión pública, ¿cierto? Entonces no hay creación, ¿no? De nuevos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que se observa acá en el mercado laboral, oferta, demanda, ¿no? Productividad es el mayor rendimiento del trabajador, pero por capacidades que se desarrollan a través de justamente de su programa, ¿no? Si son intelectuales, de su programa de estudios que sigue, ¿no? Hasta la universidad y luego maestrías y doctorados. ¿Cierto? Entonces ya con esos conocimientos pueden, digamos, gestionar mejor una empresa. Un máster en MBA en conducir, ¿no? Gestionar una empresa, ¿cierto? En Estados Unidos contratan doctores, ¿no? Para ponerlo ahí de gerentes generales. Ganan un sueldo muy bien remunerado, ¿no? Por esa mayor productividad, ¿no? Que ha desarrollado al seguir estos programas, ¿no? Después de terminar la universidad, ¿no? Se sigue capacitando y preparando, desarrollar especializados, ¿no? ¿Ya? Entonces eso le da la posibilidad de rendir mucho más que el resto de profesionales o de trabajadores en su correspondiente especialización, ¿no? El rendimiento. Mayor productividad es eso, ¿ya? Y el poder de negociación es el sindicato. Y el sindicato, que está legalmente facultado y reconocido a través de la Constitución, ¿no? Entonces presenta anualmente su pliego para cubrir las alzas de los precios de la inflación que acabo de decirles que se ha elevado. Entonces, si no le compensan su aumento, prácticamente le están reduciendo su salario, su capacidad de compra en los mercados, ¿no? Por eso es que el sindicato, como primer punto de pliego de reclamos, pone aumento de salarios, ¿no? Y pone otros puntos también, por supuesto, derechos de bienestar, de buen ambiente de trabajo, etc., ¿no? Entonces, eso luego, al final hay un punto del sindicato, ¿no? Explico. Esos son los factores que inciden, ¿no? En el alza de salario, por sí, en el incremento de salario. Ahora, clases de salario, ¿no? Hay tres ítems, uno romano, según la persona que lo percibe, ¿no? Dos, según el poder adquisitivo, cuánto puede comprar con su salario que le paga. Y tres, según lo que se paga, ¿no? En el primer caso, según la persona que lo percibe, hay estos 5 tipos de salarios. Jornalero, el que recibe su pago, ¿no? El contratado jornalero obrero, semanalmente, ¿ya? Es el jornalero. Es un obrero, un contratado, y su frecuencia de pago es semanal, ¿no? Tiene que trabajar 8 horas diarias, 6 días a la semana, 48 horas, debe marcar ahí su boleta, reconociéndole su dominical, ¿no? Un día del descanso domingo. Sí, tiene completo todo su semana, ¿ya? Eso es el obrero. Pero un empleado, un profesional que trabaja en una empresa privada para el Estado, recibe su frecuencia de pago mensual, pues, ¿no? Un sueldo, ¿ya? Un sueldo. Pero aquí habría que distinguir en el sueldo. Bueno, vamos a pasar acá. Sueldo, ¿no? Acá está. Pago a empleado privado público, correcto. La frecuencia, decía, es mensual cada 30 días, digamos, ¿no? Ya. Pero aquí en el sueldo, cuando nos referimos al sueldo de funcionarios públicos, ¿no? De organismos reguladores o financieros o empresas públicas o alcaldes,
o presidentes regionales, ¿cierto? Los cabezas, o sea, los alcaldes, por decirlo, los presidentes regionales, presidente de BCR, presidente de organismo regulador de Perú, ellos reciben sueldo. Los cabezas, digamos, ¿no? Reciben sueldo. Tienen que despachar todos los días y están obligados. Ahí, ¿no? En cambio, los miembros de directorios de estas empresas reguladoras, de las alcaldías, los regidores, o de los gobiernos regionales, delegados regionales, o de los bancos, ahí tienen en sus directorios asignados y elegidos, en el caso del BCR por el Congreso, a gerentes, ¿no? Pero ellos no reciben sueldo, ellos más bien reciben dieta, ¿no? Aquí dentro de la persona que se pague, en el primer ítem, ¿no? Según la persona es dieta. ¿Por qué? Porque tienen que asistir a las reuniones que se les invita, ¿no? En el caso de regidores, al mes harán 3 o 4 reuniones en el Consejo Municipal, ya sea provincial o distrital. Y recién, cuando firme el acta de asistencia a la reunión, ya le van a otorgar una dieta, digamos, ¿no? Pero no es sueldo, ya, eso es dieta. Y entre estos organismos que he manifestado, ¿no? Lo he descrito, ahí reciben dieta. Solamente los cabezas, los directores, los gerentes generales, o los alcaldes, o el presidente BCR de Perú recibe sueldo. Y sus componentes de directorio, dieta. Y los demás trabajadores, su sueldo, ¿no? Normal. ¿Eh? Muy bien, entonces hacemos esa distinción entre sueldo y dieta para el caso del sector público, ¿no? De empresas, de institución reguladora. Aquí entra también el Contralor General, ¿no? El Contralor General, el Contraloría, ¿no? El Contralor sí es empleado, recibe salario, ¿no? Sueldo. Y los miembros de su directorio de Contraloría reciben dieta, ¿no? Listo. Ahora, honorarios también son empleados públicos, ¿eh? Honorarios también son empleados públicos, pero su salario no es sueldo. Honorario es el nombre. ¿El salario de quién? Del presidente de la República, de los congresistas, de los ministros de Estado y de los diplomáticos embajadores. Esas 4 categorías de alto funcionario público, su salario se llama emolumento. Emolumento. ¿Ya? El honorario es del trabajador independiente, del asesor financiero, legal, del médico que tiene su consultorio particular. Y él lo desarrolla en un horario distinto a otro que pueda tener ese médico, un ejemplo, ¿no? Trabaja para una clínica privada, ¿no? En la mañana, digamos. Y en la tarde o en la noche puede él muy bien atender en su consultorio particular privado a su cliente, ¿no es cierto? Y gira un recibo por hora que son sus ingresos, su salario. Pero así como lo puede hacer el médico, también lo puede hacer un asesor contable, un abogado, etc. Un profesional en general, un técnico, ¿no? Ya, entonces eso en relación a la persona, ¿no? Que está recibiendo el salario, ¿no? Ahora, según el poder adquisitivo, el salario nominal es el monto que se recibe, pues el trabajador recibe, ¿no? ¿Cuántos soles le pagan semanalmente al obrero, al empleado, ¿no? Y a todos los tipos de salarios que se reciben, que se pagan soles, ese es el salario nominal, ¿no? Según el poder adquisitivo, todos los salarios que reciben todas estas, ¿no? Tipo de personas o trabajadores, lo que reciben es salario nominal, ¿ya? Pero también hay otro salario real. Y el salario real, ya vamos a ir por acá,
porque acá hay ¿no? El concepto, ¿no? Mínimo salario real, ¿no? Acá está. Ahí está, ¿no? El nominal es el dinero que nos paga a la semana al menos, de acuerdo al tipo de trabajador que uno es, ¿no? El salario real, en cambio, es la capacidad adquisitiva de ese salario nominal que recibe. Mi salario nominal al año no me lo aumenta todos los meses, ¿no? Una vez al año, ¿no? Pero en el año sí aumentan los precios todos los meses. Es decir, mi salario real disminuye, ¿no? Cuando sube los precios, cuando hay inflación. ¿No? El salario real depende inversamente de la inflación. Eso quiere decir lo siguiente. Yo tengo mi salario nominal, ¿no? Acá, ¿no es cierto? Igual, perdón, yo tengo mi salario real, pongo igual acá, al lado, una raya ahí, y en el numerador pongo salario nominal. Arriba, ¿cuánto me están pagando? ¿Ya? Y en el denominador, ¿no? Debajo de la rayita, ¿qué pongo? Uno más la inflación en el denominador. Uno más la inflación. Entonces, si el salario nominal en el año no cambia y la inflación subió 10% y me pagan 1.000 soles, yo divido 1.000 entre 1.1, ¿no? 1 más 10%, 10% es 0.1, 1.1, y eso sale 990, ¿no? En el cálculo que se hace. 990 es el salario real. ¿Ya? Y con eso yo puedo adquirir las cosas en el mercado. Y sigue subiendo la inflación, sigue bajando ese salario real. Sigue bajando, siguen pagándome menos. ¿Ya? Entonces ese es el salario real, la capacidad adquisitiva que representa el salario nominal que uno recibe. Como voy acá, los precios pueden subir, suben todos los meses, el salario real baja todos los meses. ¿Ya? ¿Y cómo se resuelve ese tema? Con el pliego de reclamos que los trabajadores van a presentar, ¿no? Presentan cada año, ¿no? Ya, pero también hay, ahí se hablaba de 4 tipos de salarios, ¿no? Acá, ¿no? Nominal, lo que se paga real, lo que acabo de explicar, ¿no? Rayita, igual rayita, y arriba nominal sobre uno más la inflación. Esa es la forma, ¿no? Mínimo legal lo establece el gobierno, por ley o decreto ley. Actualmente es 1.025. El último aumento, ¿no? Que se dio de 950, aumentó a 1.025, ¿ya? Eso se alcanza, esos aumentos, se aprueba por ley y lo acuerda el Consejo Nacional del Trabajo, donde participan los gremios de empresarios también, no solamente del sindicato, ¿no? Y el mínimo vital es a través de una encuesta lo que el INEI estima para 5 miembros del hogar, de la familia, que debe ganar, no ese cabeza hogar, ese el trabajador, 1.800. No, actualizado, ¿no? A este año, de acuerdo a esa encuesta que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística Informática. ¿Ya? Eso se explica como salario vital, que es distinto al legal. Legal es por ley, ¿no? Un decreto ley, tanto. Y todas las empresas tienen que obligadamente recibir un nuevo trabajador y lo mínimo que le pueden pagar, ¿no? Es eso, ¿no? Lo que señala la ley, no lo pueden pagar por debajo de eso, ¿no? Entonces, sí, y según lo que se pague, por tiempo se reconoce horas trabajadas, días, semanas, meses, años, ¿no? Para liquidar al trabajador, para pagarle su semana de tanto trabajo, faltó, no faltó, cuántos días o cuántos minutos, ¿no? Y de acuerdo a eso, se le paga por tiempo. Al destajo, en cambio, no cuenta tiempo,
no se concede si independiente el tiempo, más bien se le contrata al trabajador para que realice una tarea, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? En Gamarra hay talleres, ¿no es cierto? Empresas que se especializan en determinada actividad, por ejemplo, hacer ojales de las prendas. Y otro taller que confecciona polos, camisas, ¿no? Pantalones, etcétera. Si no tiene esa máquina, contrata al otro taller, ¿no? Que hace ojales. Le dice, tengo 1000 prendas, ¿por qué me da ojales? 1000 prendas. Tanto te doy, ¿no? Tanto por prenda. Ya. Entonces, si acepta, ¿no? Un contrato, si acepta esta empresa por las 1000 prendas que hacer ojales, tanto, allá. Esa contratación, ese acuerdo es al Estado, porque ahí no le dice que lo haga en una hora, en un día, 2 días, no. 1000 prendas, ¿ya? Y le paga por las 1000 prendas. Entonces, eso es al Estado, ¿no? Es un tanto más explotativo que aquí, ¿no? Ese salario, ¿no? Y acá se explica, ¿no? Lo que les estoy resumiendo, lo que ya hemos resumido y lo que, ¿no? Algún ejemplo más se pone, ya lo encuentran acá, ¿no? Acá, ¿no? Salario de destajo por obra o tarea que se contrata. No toma en cuenta el tiempo, ¿no? En cambio, el tiempo sí se paga por hora, días, ¿no? Trabajado, ¿no? Discriminación salarial. Este tema de la discriminación lo hablamos, lo explicamos la clase pasada, ¿se recuerdan? De 3 tipos, ¿no? Primer grado, segundo grado, tercer grado, pero se refería a bienes y servicios, ¿no? Que pagan precios distintos. Ahora nos referimos al salario, que es el pago de remuneración al trabajador, ¿no? ¿No es cierto? Hay discriminación también. Si por el mismo trabajo recibe diferentes sueldos, ¿no? Y entonces, ¿por qué se da? Porque hay segmentación del mercado. Entonces hay formal e informal. En el trabajo formal de empresas privadas o públicas, eh, bueno, un trabajador en planilla que hace el mismo trabajo, ¿no es cierto?, de conserje, por decirlo, en una empresa formal, y ese mismo trabajo de conserje lo hace en una empresa informal. Este salario que recibe en la empresa informal es el mismo trabajador que realiza el mismo trabajo en el otro trabajador en una empresa formal, recibe menos salario, por el simple hecho de que es informal la empresa. Y ahí en la informalidad no le reconocen algunos derechos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y los ingresos de esa empresa informal es bajo, bueno, no es como la empresa formal, ¿no? Entonces, por ese mismo trabajo, los trabajadores reciben diferentes sueldos, mucho mejor en la empresa formal, pues, no mucho mejor salario, ¿no? Que el mismo trabajo que realiza otro trabajador en una empresa informal. Eso es discriminación, ¿no? Pero ya por tipo de mercado, segmentación de mercado laboral, ¿cierto? Ya. En el otro punto, 2, discriminación salarial, hay por 2 rubros también, ¿no? Por género, sexo, ¿no? Hombres y mujeres, y se demuestra con estudios que se han hecho de investigación que en promedio los salarios de hombres hasta este siglo XXI, ¿no? Hasta esta segunda década del siglo XXI, es aún mayor que el salario de las mujeres en general, y en particular por el mismo trabajo que realiza una mujer, entonces su salario del hombre es mayor que el de una mujer, ¿no? Eso es discriminación, sí, por sexo, por género. Eso no debe haber, no debe haber. Hay una lucha, le escuchamos, bueno, particularmente
yo la apoyo, ¿no? En el sentido de la igualdad, ¿no es cierto? Y oportunidad. ¿Por qué diferentes sueldos si no se realizan el mismo trabajo entre hombres y mujeres? Y en general otros derechos, ¿no? ¿Ya? Entonces eso en el futuro ya debe superarse, debe cerrarse esa brecha, no esa discriminación, ¿ya? De salarios por género, ¿no? Los hombres ganan más y las mujeres en promedio ganan menos. Ya, o régimen laboral. Acá hay 4 regímenes, como ven, laborales de la misma manera. Entonces hay salarios muy dispares, o sea, muy altos en un régimen y en otro régimen y muy bajos y sin derechos, ¿no? Entonces eso es una disparidad que tampoco debe haber, ¿no? Pero existe por esta diversidad de regímenes laborales. Y eso es una discriminación, ¿correcto? ¿Ya? El régimen general son trabajadores que aparecen en planillas, todos sus derechos asegurados, tanto en la administración pública como privada, ¿no? Lo mismo que en el decreto ley 728, aunque en este decreto ley se agrega algo de productividad que ya hemos definido anterior al comienzo, ¿no? Y competitividad para mejorar, reconocerles un mejor salario, ¿no? El CAS es contratación de trabajadores en el Estado, también en el privado, como se explicaba en la clase anterior, ¿cierto? Y allí no se reconoce derecho, ¿no? Acá, ¿cierto? Ya hay una ley que a permitir pasarlos al régimen de decreto ley 728 o a algunos otros tal vez al régimen general, pero ya debe desaparecer, ¿no? Ese caso. O que no tenían vacaciones, ahora se les está reconociendo medias vacaciones a los casos, ¿no? Y los que no tienen ningún derecho son locación de servicio. Se les contrata en esa modalidad y no se les reconoce ningún derecho, ¿no? Y se les paga, bueno, un salario también un poquito más del mínimo, pero bueno, no es el salario que normalmente debieran ganar, ¿no? Porque algunos son, se diría, técnicos, profesionales, ¿no? Que aceptan estas condiciones porque no encuentran, como les explicaba ya también hace un momento, las oportunidades en empresas formales o en el sector público, ¿no? Aceptan esas condiciones, ¿ya? Para graficar un poquito esto de la discriminación, una secretaria que se contrata en Petro Perú en este organismo regulador en el Congreso, ¿no? Por la modalidad CAS, ¿no? Puede recibir un pago de 7.000, 8.000 soles. Y en la universidad, ¿no? En un CAS, la locación de servicio no pasa de 1.300, ¿no? Más o menos. O sea, ¿por qué esa diferencia? ¿No? Realizando la misma labor, el mismo trabajo de secretaria, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Esa es discriminación, ¿no? Pero también a un docente universitario, un profesor que tiene que pasar 15, 20 años para llegar a la categoría de profesor principal, recibe 7.000, ¿no? 7.500, 7.600 más o menos, ¿no? Y la secretaria, ¿no? Sin esa cantidad de años de experiencia laboral y sin la responsabilidad, ¿no es cierto?
el docente debe ser principal, pues forma profesionales, como ya también me referí hace un rato, ¿no? Pero gana esa cantidad. Y la secretaria entra y gana 7.000, 8.000, ¿no? O un asesor, ¿no? Que entra como asesor de congresista, ¿no? Y no tiene las calificaciones que ese profesor principal tiene, pues ha pasado tantos años, ¿no? Pero recibe el mismo monto. Esa es una forma de discriminación también, ¿no? En este caso al docente universitario, ¿no? Ya, eso es lo que existe. ¿Por qué existe esto? Por esto de gente, ¿no? ¿Ya? Esa es discriminación salarial, ¿no? Muy bien. Eso se debe desaparecer, por supuesto, ¿no? Empezando por el cada locación servicio, ¿no? Si estos trabajadores desarrollan normalmente su labor, ya deben pasar a planilla, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero todavía subsiste. Y me refiero a los CAS y a la locación de servicios, sobre todo que no tienen derechos de sus trabajadores. El sindicato, el sindicato. Su organización, el acuerdo de trabajadores en una empresa o en el Estado para formar su sindicato está amparado legalmente en la Constitución, libertad de organización gremial, de hacer empresa, de ideas, ¿no? Eso está consagrado en la Constitución, ¿ya? Entonces, ellos se organizan, se unen y forman su sindicato para defender derechos gremiales, económicos, sociales, ¿no? De la labor que desempeñan dentro de una empresa, ¿correcto? No políticos, políticos no, solamente gremiales, ¿ah? Económicos, ¿no? Eso, como dice acá, ¿no? Mejores salariales, ¿ya? En el derechos, ¿no? Eso. Y también para presentar, pues, ¿no? sus reclamos a la patronal, o sea, a los dueños de las empresas o a funcionarios del Estado, ¿no? Para que resuelva su problema, sobre todo, como explicamos, el primer punto de su pliego, que es aumento de salario. O sea, al año tienen opción de presentar por única vez su pliego a cada año. Y en función de cómo va la empresa, ¿no? Respecto de sus eh, ingresos, de las utilidades, ¿no? Que reciben los dueños de las empresas. Si eso va bien, entonces, ¿por qué no mejorarle los salarios de sus trabajadores? Correcto. ¿Ya? Entonces, eso es poder de negociación de los sindicatos. Reclamar un aumento justo de sus salarios, ¿no? Ahora, dentro de la empresa hay conflictos, ¿no? de trabajo, pensiones, como se pone acá. ¿Por qué? Porque los dueños de las empresas generalmente pues no comprenden o no quieren comprender que es legal que se organicen los trabajadores y formen su sindicato. Lo que hacen, ¿no? ¿Qué cosa es? Boicotear eso y despedir a los impulsores, a los promotores de hacer el sindicato, los dueños de la empresa. Y ya ahí agreden el otro derecho, que es a la estabilidad laboral del trabajador al despedirlo injustificadamente. Y entonces, con más razón, los trabajadores, ¿no? Ahí reclaman, ¿no? Pero se dan esos conflictos, salarios bajos, maltratos, trabajos viejos no, que se desarrolla en la empresa, no le dan las mejores condiciones, ¿no? Para que no sufran accidentes, etc. Todo eso es parte de los conflictos, ¿no? Desacuerdos entre trabajadores y los dueños de las empresas, ¿no? O el Estado también, ¿no? O el Estado. Acá están las causas, ¿no? Como he manifestado, salario bajo, maltratos, despidos, represalias de los dueños de las empresas contra los dirigentes, ¿no?
condiciones laborales adversas a desarrollar el trabajo por parte de trabajador, pues, ¿no? Entonces todo eso genera ese conflicto, ¿no? Lleva ese conflicto interno, ¿no? Dentro de la empresa. ¿Y cómo responden los trabajadores, ¿no? Para reclamar sus derechos y exigirles un aumento a los dueños de las empresas. Comparo de un 24 horas, 72 horas. Si ya los dueños dicen, no les hacen caso, no hay diálogo, se van a la huelga indefinida, ¿no? Suspenden indefinidamente su actividad laboral, ¿no es cierto? Ellos ya no marcan tarjetas, no hacen ninguna actividad laboral. No reciben, por lo tanto, nada de pago, porque por ley el que no trabaja no recibe remuneración, ¿no? Y tiene que haber luego, ¿no? Pasan semana, 2 semanas, 3 semanas, bueno, tiene que haber un acercamiento, ¿no? Para empezar la discusión del pliego. Pues la huelga no puede continuar, pues, mucho tiempo, porque han afectado tanto los trabajadores que no reciben sus salarios como la empresa que no está generando las respectivas utilidades, ¿no? De sus dueños, ¿cierto? Entonces, hay sabotaje también, los trabajadores, algunos trabajadores, pues, protestan, pero ya de una forma más violenta, ¿no? Contra bienes, instalación, empresa. Pero si uno daña físicamente, pues, un bien, una instalación privada, pues delito. Ahí pueden ser denunciados y son denunciados, ¿no? Por esa razón. Boicot es hacerle mala fama, pues, a las empresas que no resuelven los pliegos de reclamo de los trabajadores, que no compren su producto, etc., ¿no? Y lookout es la respuesta de los dueños de las empresas amenazando a los trabajadores que están en huelga, que todos van a ser despedidos porque va a cerrar su empresa, ¿no? Amenazan, eso se llama lookout, ¿no? Es una amenaza. Ahora de la amenaza a la acción concreta de cerrar su empresa, ¿no? Estos dueños tienen que demostrar por qué, ¿no? Justificar por qué van a cerrar la empresa ante el Ministerio de Trabajo. No es tan sencillo. Entonces, pero como amenaza sí lo hacen. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo, no? En la discusión de pliego, ¿cómo se hace? Hay dos formas de resolver el pliego de reclamo, ¿no? Entonces, el responsable de la empresa, en el caso de la conciliación, frente a los dirigentes sindicatos, se inicia una reunión, ¿cierto?, de negociación del pliego, ya, frente a frente, ¿no? Sientan y comienzan a discutir. Primer punto, aumento. Si ahí se pone de acuerdo, no tanto la empresa, sus representantes, como el sindicato acepta eso, es el primer punto de aumento. Entonces los otros puntos ya, como se dice, son de menor peso, digamos, ¿no? Ya también se comienza a dar salida, a resolver, ¿no? A acordar, ¿no? Por ambas partes, hasta el último punto del pliego, ¿correcto? Una vez que ya se llega hasta el último punto, hay consenso, como dice acá, se resuelve favorablemente, ¿no? Bueno, aceptan los trabajadores, ¿no? Aunque no en la forma que ellos han planteado los montos, pero por lo menos quedan satisfechos, voy a usar ese término, con el aumento que le reconoce la empresa, ¿ya? Y los otros puntos, ya, listo, ahí termina y firman los dos, representante de la empresa y representante sindicato, el acta de conciliación se llama, porque el tipo de negociación es conciliar, ¿no? La conciliación.
y ya todo se vuelve a la normalidad, ¿no? Pero si no se ponen de acuerdo en el primer punto, en lo demás tampoco se van a poner de acuerdo, ya, sigue la huelga y tiene que resolverse a otro nivel, ¿no? De otra manera. Y eso se llama solución por un arbitraje. Pero en el arbitraje participa una persona más, ya no solo el sindicato, los dirigentes sindicatos, ni los representantes de la empresa, sino viene el delegado funcionario del Ministerio de Trabajo. No, él trae la solución. No, él trae la solución sin favorecer al sindicato, tampoco a la empresa. Su posición de neutralidad como árbitro que debe prevalecer, ¿no? Ahí se señala acá, ¿no? Abajo, ¿ya? Interviene en calidad de árbitro. Ya, ahí él da la solución, tanto de amén, ¿no? Y los otros puntos, esta es la solución, todos los otros puntos. Y ambas partes, el sindicato y la empresa aceptan. Y firma el acta de arbitraje. Y ya no es el acta de conciliación, ya no, acta de arbitraje. Y ahí firman los tres representantes, ¿no? Del Ministerio de Trabajo, del sindicato y de la empresa. ¿Ya? El último punto, que ya estamos sobre la hora, es Organización Internacional del Trabajo. Este organismo digamos, sería un organismo de participación, ¿no? De muchos países, ¿cierto? Bueno, tiene un nombre, un organismo donde participan, ¿no? Delegados, tanto de sindicatos, federaciones de distintos países, como los delegados de los ministerios de trabajo y además de representantes de empresarios privados, ¿no? Se reúnen ahí anualmente para evaluar y monitorear justamente el tratamiento y los alcances pues, de nuevas leyes laborales o violaciones de las leyes laborales, los objetivos que tienen las empresas respecto, ¿no? de, de oportunidades de trabajo que puedan mejorar en algunos países y en ciertas regiones, ¿no? O sea, todo eso se discute. Y los gobiernos que deben dar las leyes y hacer prevalecer, ¿no? Cumpliendo esas leyes, ¿no? De trabajadores laborales, ¿no? Sobre todo de estabilidad, etcétera. Todo eso es parte de los objetivos de Organización Internacional del Trabajo. Está aquí. Mejorar la calidad de vida, por supuesto, ¿no? Etcétera. Crear mayores oportunidades para empleo dignos y ingresos, mejores ingresos. Pero ¿quién tiene esa posibilidad? Las empresarios, mayor inversión, correcto. Y el Estado debe comprometerse a crear un clima de paz, de estabilidad y de atraer nuevas inversiones. Eso, digamos, es parte de estos objetivos de OIT, ¿ya? Organismo Internacional de los Trabajadores, o del Trabajo, ¿no? Tiene 3 órganos ahí: Conferencia Internacional, Consejo y Oficina, para justamente dar alcances y mejorar las condiciones de vida, ¿no? En los diferentes países en el cual su labor alcanza, ¿no? Clase, o claves, ¿no? 1B, 2D, 3C, 4D, 5A, 6C, 7D, 8C, 9B, 10B. Gracias por su atención a la clase y seguir en esta preparación, ¿no es cierto? Revisando todos los materiales y sobre todo aquellos temas que todavía les falta un poco no profundizar, y ir al chat, al profesor del chat, que también resuelve la duda, ¿no? ¿Ya? Gracias. Buenas tardes con todos y todas, y a la señorita Victoria también. Gracias. Vamos a salir.
Y buen fin de semana, ¿no? Hoy día ya estamos bien, ¿cierto? Buenas tardes con todos. Y ya nos vemos la siguiente clase, siguiente viernes.